Importante para poder elaborar frases, aquí llegan por fin los verbos. Los tres más principales, ¿cuáles son? Que siempre aprendemos de niños: ser, estar y parecer. ¿Bien? ¿Qué ocurre con el verbo ser? Como os habréis fijado ya por algunos ejemplos que os he dado, no se dice. Es decir, si yo quiero decir que tú eres guapo o guapa, diríamos tú guapo o guapa. ¿Bien? Porque no diríamos tú eres con un signo, sino que directamente lo eliminamos y se sobreentiende. ¿Bien? En el caso de querer decirlo, pues hay un signo que podemos utilizar, que es este de ser, ¿vale? Pero lo normal es que no se utilice. Estar, para un caso no lo utilizamos y para otro sí. Por ejemplo, si yo estoy cansada, yo diría yo cansada, ¿vale? No digo yo estoy cansada, pero si quiero decir que voy a estar en casa, podría decir casa, yo, estar, ¿vale? Como que no me voy a mover de ahí, como si fuera un pie cada mano. Y parecer, pues haríamos parecer. Bien, seguimos con otros verbos. Os vamos a ir todo de seguido y vete fijándote en cómo sería cada uno. Decir, contar, hablar en oral y hablar en lengua de signos o hablar en lengua de signos, expresar, ver, oír, escuchar, o para una persona sorda, escuchar, conocer, pensar, opinar, imaginar, leer, escribir, dibujar, o aquí dibujar, pintar, o con un papel delante, pintar, buscar, vivir, morir, comer, dormir, ir, venir, hacer, andar, correr, sentar, saltar, pedir, encontrar, jugar o trabajar. ¿Qué ocurre con algunos de ellos? Son direccionales, es decir, dependiendo qué persona lo haga a quién, el movimiento del signo cambia. Por ejemplo, voy a enseñaros tres en los que se ve claramente, como por ejemplo entender. Entender, es decir, yo te entiendo a ti o no te entiendo, ¿vale? Pero si yo quiero preguntarte si tú me entiendes a mí, daríamos la vuelta a la mano y haríamos ¿me entiendes? Por ejemplo, otro de ellos, enviar. Enviar una carta, un paquete, un correo. Enviar. Yo te lo estoy enviando a ti, pero si tú me lo envías a mí, daríamos la vuelta y haríamos enviar. ¿Bien? O por ejemplo, por último, el de avisar. Avisar. ¿Bien? Yo te aviso, tú me avisas y yo os aviso. Si estuvierais todos sentados así en media luna, por ejemplo. ¿Vale? Y hay algunos de los verbos que en positivo se dicen de una manera y en negativo se dicen de otra. Como por ejemplo, saber y no saber. Saber y no saber o no saber. Poder. Poder o no poder. Haber, que ya os lo colé antes, que significaba tener.
el verbo tener no lo diríamos, sino que lo sustituimos por el verbo haber. Diríamos haber o no haber. Y por último, de los que se dicen de dos formas, tenemos necesitar o hacer falta y no necesitar o no hacer falta. Y para finalizar este tema, que como veis ya empieza a dificultarse un poquito más con la estructura, con un listado de verbos, ya deberíais ahora mismo saber bastantes signos, que es normal si estáis en vuestra mente que os liáis porque son muchas cosas nuevas, pero todo es repasar y practicar, ¿vale? Si tenéis que ver los vídeos una y otra vez. Porque ahora voy con algo también un poco diferente, ¿bien? Es una cosa que se llama clasificadores. Vamos a verlo un poquito por encima. ¿Qué es esto de clasificadores? Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo bastante claro. Si yo quiero decir que el boli está encima de la mesa, mesa es mesa, signo de mesa. Signo de boli, boli. Pero ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo digo que está encima? Si este es el signo, lo pongo así encima. Pues hay una de las formas que se llaman clasificadores muy fácil de explicar. Primero hacemos el signo, mesa, y hacemos un clasificador que podría ser este. Esto representaría como una mesa. Y luego diríamos boli y haríamos su clasificador, que podría ser este, y lo colocamos encima de la mesa. Además nos está dando mucha más información, porque nos está diciendo si está a la derecha de la mesa, en el centro, a la izquierda, o si está mirando para allá o así. Bien, nos podría dar bastante información. Otro ejemplo podría ser un coche chocándose con un árbol. Ya sabemos árbol, ya sabemos coche. Pero claro, como digo que se ha chocado un coche contra el árbol. Árbol, coche, ¡pum! Que no se vería tan claro. Entonces, ¿cómo haríamos? Diríamos árbol, colocamos aquí el clasificador de árbol, como cuando hacíamos bosque, y decimos coche, clasificador de coche y ¡pum! ¿Bien? Puede ser que al tener el accidente el morro se haya roto, entonces podríamos incluso hacer así, que si el árbol se hubiera caído para adelante, pues también. Que si el coche choca y da vuelta, también. ¿Vale? Entonces, ¿para qué es esto de los clasificadores? Para ver un poco mejor la historia en un espacio desde fuera y poder entenderlo como con elementos figurativos. Bien, os voy a contar algunos de los clasificadores fijos. ¿Por qué digo fijos? Porque hay algunos que sí o sí se tienen que decir de esa manera relacionados con el signo, y hay otros muchos signos y palabras en las que cada uno tenemos que decidir qué clasificador darle a ese signo. Bien, para persona, signo de persona, persona. Bien, ¿cuáles pueden ser sus clasificadores? Uno de ellos puede ser este, por ejemplo, personas, dos, que se juntan y van caminando para adelante, y quizá esta se da la vuelta y viene para atrás. Por ejemplo, otro clasificador para persona sería este, ¿vale? Como por ejemplo hacemos andar o saltar. Puedo decir que hay como un precipicio y una persona va caminando y está ahí que no sabe, que tiene miedo y va para atrás, por ejemplo. ¿Bien? Y otro clasificador de persona es este, que lo utilizamos, echa memoria para atrás, para decir, por ejemplo, divorcio, o para decir auxiliar, perseguir. Entonces también a veces podemos decir que hay una persona, otra persona, y van caminando juntas, por ejemplo. Vale, para coche, camión, furgoneta, etcétera, tenemos este clasificador. Por ejemplo, para decir aparcar, se haría aparcar. Ese es el signo de aparcar. Pero también, ¿qué quiere decir que hay un atasco? Pues una fila de coches, ¿vale? Para decir el de moto, bicicleta, ya no sería de la misma manera porque pondríamos esta forma, moto, así.
Que por ejemplo quiero decir que una moto, yo iba en mi coche y una moto pasó muy rápido hacia mi lado. Pues diría, yo coche, pum, moto, ¿vale? Me pasó al lado y además muy rápido. Dos más nos quedan, que sería el de animal. Animal, que para decir un animal, normalmente de 4 patas, el clasificador sería así, es decir, colocamos estos 3 dedos, que por ejemplo quiero decir que yo voy paseando a mi perro. Pues yo, perro mío, pasear, y vamos juntitos caminando, ¿bien? No todos los animales se harían así, pero en su gran mayoría sí, los pondríamos con estos 3. Y por último, para decir un edificio, casa, piso, etcétera, colegio, médico, ¿cómo podríamos el clasificador? Así, con una cosa con volumen, que quiere decir que mi casa está aquí y el médico está aquí, al lado. ¿Bien? Pues más o menos, así de forma general, este sería el tema de los clasificadores. Recuerda que estos que te he dicho son fijos, es decir, siempre son así, y luego hay otros que pueden variar. Que por ejemplo quiero hacer una farola, pues tengo que pensar, ¿cómo haría farola? Algo alargado y largo, que es así, ¿bien? Que por ejemplo quiero decir un papel, como cuando hacemos escribir. Tengo aquí el papel plano y luego escribo en el papel, ¿bien? Más o menos algo así.